Buenas noches. Un saludo cordial para todos los asistentes y ponentes del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. Mi nombre es Caterine Villa Guerrero, soy colombiana, psicóloga, magíster en psicoanálisis y estudiante de doctorado en teoría crítica. En el día de hoy quiero compartir algunas reflexiones en torno a una investigación acerca de las mujeres combatientes de grupos guerrilleros en Colombia. Esta reflexión de hoy la he titulado La guerra en femenino, algunas reflexiones sobre el cuerpo y la subjetividad de mujeres combatientes de grupos guerrilleros colombianos. Acompáñenme entonces en este recorrido que les planteo para hoy. Quiero contarles que esta investigación se deriva de los resultados preliminares de una investigación que actualmente me encuentro realizando con varios colegas colombianos, psicoanalistas, quienes en conjunto nos hemos interrogado por los cuerpos de la guerra, por realizar una propuesta de escucha sobre los efectos que tiene la guerra en el cuerpo de mujeres combatientes. Entonces, a partir de los resultados preliminares que hemos obtenido con la escucha de mujeres combatientes de distintos grupos armados, de distintos grupos guerrilleros, voy a permitirme presentar algunas reflexiones. En este primer momento voy a realizar una breve introducción que tiene que ver con la pregunta de la relación de las mujeres y la guerra. Y pensar en la relación de las mujeres y la guerra es pensar, por ejemplo, en figuras incluso de la mitología, como Helena, como Deméter y Perséfone, como Lisístrata, y estas mujeres que la acompañan y cuyo cruce de piernas para mí es uno de los más famosos de la historia, porque evita una guerra. Pero también en las mujeres amazonas que eran guerreras, es decir, en esas distintas versiones que pueden haber de lo femenino en la guerra, que no es una sola versión. Estos mitos también nos remiten a la historia colombiana, a las madres, a las esposas e hijas que esperan a hombres que van a la guerra y que no vuelven, a diferencia de Odiseo. Y también parece ser que esto también nos remite a las mujeres que, al igual que Deméter, son capaces de descender al mismo infierno por ir a buscar a sus hijos desaparecidos. Hablo del caso de las mujeres argentinas durante la dictadura, de las madres de la Plaza de Mayo, quienes le piden al gobierno una explicación sobre los desaparecidos, y acá en Colombia a las madres de Soacha, a quienes le asesinaron sus hijos, haciéndolos pasar por guerrilleros caídos en combate. Entonces, fíjense que se trata de mujeres que también salen a buscar a sus hijos hasta el mismo infierno si es posible. Entonces, de lo que nos habla esta historia es que aunque hay otras historias hegemónicas, también podemos hablar de una historia de la guerra que está contada en femenino, tal como lo dice la premio Nobel Svalana Alexievich, perdónenme la pronunciación, que en un libro titulado La guerra no tiene rostro de mujer, en el que rescata las versiones y los recuerdos de mujeres francotiradoras, enfermeras, aviadoras, que estuvieron en primera línea del frente, nos habla de esa participación de estas mujeres que fue de alguna manera no solamente olvidada y sepultada por la historia oficial, sino por la dificultad que estas mujeres enfrentaron luego de participar en estos eventos bélicos. La escritora lo dice así: después de la guerra tuvieron que luchar en otra guerra no menos terrible que aquella que habían dejado atrás. Entonces, fíjense que es una pregunta también que gira en torno a estas mujeres combatientes. Bueno, quiero aprovechar para señalar que las fotografías que utilizo en esta presentación son de propiedad de Francisco de la Hoz o Marcos Guevara. Esta persona es un fotógrafo que ha dedicado su trabajo a fotografiar mujeres y hombres excombatientes de grupos guerrilleros. Él mismo es un excombatiente quien se ha ocupado o se ha preocupado por cómo la guerra va dejando marcas en el cuerpo, pero también en la subjetividad, y esto lo transmite a través de la fotografía.
A él agradezco poder presentar las fotos y pues las fotos que presento son todas mujeres que combatieron en distintas columnas guerrilleras a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Los invito a seguirme en esta presentación. Para contextualizar a la audiencia acerca de las dimensiones del conflicto armado, quiero traer a colación algunas estadísticas emitidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad colombiana que está encargada de recuperar las memorias del conflicto armado. De acuerdo con esta entidad, desde el año 1958 hasta el año 2018, iba a un total de 261.619 víctimas, de las cuales 214.584 víctimas son civiles y 46.675 son combatientes. Estos son números a 2018, números que por supuesto han sufrido una variación y quizá un aumento con el recrudecimiento de escenarios de conflicto nuevos. Entonces, estas cifras lo que nos permiten dimensionar es la cantidad de víctimas que ha tenido el conflicto, pero además ese efecto devastador que tiene para un país llevar más de 50 años en guerra. Cada uno, de manera singular, es afectado por el discurso de la guerra, sea bajo los modos de la indiferencia, de la militancia, el no querer saber, la fascinación, el horror o el simple lenguaje que se utiliza para nombrar las cosas. Es decir, estas son formas también en las que la guerra ha permeado el lazo social en Colombia, pues son muchas generaciones las que se han desarrollado, han surgido en medio de un conflicto. Entonces, pensar en el conflicto armado colombiano es pensar en una mirada multifactorial. Hay distintas razones de este conflicto, pero además hay distintos actores del conflicto, empezando por las fuerzas del Estado como el ejército y la policía, hasta llegar a las guerrillas como la guerrilla de la FARC, que recientemente se desmovilizó, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército de Liberación EPL, también desmovilizado, el movimiento guerrillero M19, que también se desmovilizó, y grupos paramilitares. Esto quiere decir que esto ha sido un conflicto con muchos actores que han ido rotando, que se han ido reinventando y cambiando a lo largo de una historia de más de 60 años. Entonces, estas estadísticas también nos llevan a pensar en que ese número de combatientes no ha sido menor, pero además encontramos, de acuerdo a las estadísticas que presenta la Agencia de Reincorporación y Normalización, entidad encargada de recibir a las personas que de manera voluntaria se desmovilizan, sea bajo la modalidad individual o grupal de los diferentes grupos armados, lo que nos muestra es, por ejemplo, hay una estadística que nos habla de 13.065 integrantes de la FARC que adelantan un proceso de reincorporación, y en esos 13.000 que mencionaba, 3.000 son mujeres, es decir, casi el 23%, lo cual no es un número menor si lo pensamos en términos de que ha habido una participación de las mujeres como combatientes en el conflicto armado, que ha sido una participación, por supuesto, en menor proporción que los hombres, pero la han tenido. Esto nos introduce ya al tema que convoca esta presentación, que es pensar un poco el lugar de lo femenino en la guerra y plantear algunas reflexiones sobre los efectos que tiene la guerra en las mujeres combatientes. A partir de toda esta mirada multifactorial, nosotros como
psicoanalistas, como personas orientadas desde el psicoanálisis, empezamos a hacernos una serie de preguntas. Estas preguntas tienen que ver con el lugar de lo femenino en la guerra. Y en ese sentido, un cuestionamiento que aparece es: ¿cuál es la guerra que libra una mujer combatiente? ¿Cuál es la otra escena, la inconsciente, la que se pone en juego cuando el cuerpo femenino es enlistado, se enlista para la guerra? Y aquí hay que precisar una cuestión, y es que hay una diferencia importante entre un sujeto que elige ir a la guerra, sea por fascinación, sea por la búsqueda de unas expectativas económicas, o un sujeto que es obligado a ir a la guerra, que es reclutado de manera forzosa. Eso ya introduce una diferencia que hemos tenido en cuenta en el desarrollo de esta investigación. Para esta investigación hemos utilizado diferentes fuentes de información como libros que contienen relatos de mujeres combatientes, material audiovisual, entrevistas, podcasts, archivos históricos, así como también entrevistas a profundidad. Estas entrevistas se han realizado a mujeres excombatientes que participaron en distintos grupos guerrilleros. Estas entrevistas lo que nos han permitido es poder escuchar de la voz propia de las mujeres excombatientes su experiencia acerca de ser mujer en la guerra. ¿Qué es eso y cómo se juega lo femenino en la guerra? Y escuchar un poco las marcas y los efectos que produce la guerra o que ha producido la guerra en su subjetividad. Hay que señalar también que estas entrevistas a profundidad no han sido sin impases, pues muchas mujeres todavía sienten temor para contar su historia, pero además también las recientes situaciones de seguridad del país han dificultado que muchas mujeres puedan acceder o puedan permitir que sean grabadas o dar su testimonio. Bien. El eje que orienta este trabajo el eje teórico es el psicoanálisis. Y en este sentido, lo que nos proponemos interrogar también es el lugar del cuerpo en la vivencia de estas mujeres excombatientes. Aquí es importante precisar que para el psicoanálisis la comprensión que se tiene del cuerpo dista mucho de pensar el cuerpo solamente en su dimensión orgánica. Para el psicoanálisis, el cuerpo es el cuerpo pulsional. Es un cuerpo que no está atravesado por lo natural de cualquier otro animal, ¿sí? Sino que es un cuerpo que está atravesado por el lenguaje. Y en la medida en que está atravesado por el lenguaje, no escapa también de las dimensiones ideológicas y de un mundo simbólico. Eso nos lleva, por otra parte, a pensar el lugar del cuerpo en la guerra. Y uno podría decir que el cuerpo en la guerra está jugado de distintas maneras. Cuerpos que se desaparecen, cuerpos violentados, cuerpos sometidos, desplazados, torturados y también cuerpos construidos para soportar la crueldad del conflicto. Eso quiere decir que quien se vincula a un grupo armado también tiene que ofrecer su cuerpo un poco al sacrificio, que además tiene que ofrecer su cuerpo con la advertencia de la posibilidad de morir en un combate. Y cuando alguien se vincula a un grupo armado, algo de su singularidad intenta perderse. ¿Por qué? Porque el grupo armado necesita un cuerpo constituido por varios hombres, por varias personas, y es un cuerpo que tiene que funcionar en relación a los objetivos del grupo. Entonces, hay un cuerpo también que está relacionado con la otra edad. ¿Por qué? Porque por un lado están los otros que pasan a ser camaradas, que pasan a ser como la familia, o sea, es decir, los compañeros del grupo, pero también está un otro especular al que hay que matar, que eliminar, que desaparecer, del que hay que defenderse. Entonces hay una dimensión del cuerpo que definitivamente está implicada en la guerra y que también es un
elemento para pensar en relación a las mujeres que se vinculan a grupos armados. Pero volvamos a la mitología. Y aquí les quiero hablar de una entrevista que realizamos a una mujer que perteneció a la guerrilla de la FARC, cuando apenas esta investigación estaba iniciando. Esta mujer se vincula, siendo una menor de edad, al grupo armado, y se vincula porque, de acuerdo a su relato, lo que ella nos cuenta, nos comparte, es que lo que la impulsa a ella es la violencia intrafamiliar, sobre todo la violencia que ella vivía de parte de la madre. Entonces, esta mujer le grabaron un documental que se llama Atenea. Por eso volvemos nuevamente a la mitología, porque pues Atenea es esa mujer que surge de la cabeza de Zeus y es la contraparte femenina de Ares. Entonces, aquí en este documental, esta mujer es nombrada como Atenea. Esto es un documental que no se pudo estrenar en Colombia y no se ha podido estrenar. Y es una mujer que nos cuenta sus avatares en la guerra. Decía ahorita, un poco hablando de su vinculación, que se vincula porque era agredida por su madre. Precisamente de esa Atenea entonces de la que le estoy hablando, esta Atenea surge de las entrañas de una mujer en los Montes de María, de un estrago materno tormentoso, violento, que la empuja a buscar primero en el padre biológico algo que pusiera límites a la agresión desmedida de la madre, y frente a la decepción de la inoperancia de esta ley del padre, la búsqueda de otra ley. Entonces hay una fantasía cuando ella ingresa, digamos, la idea de que ese encuentro con otro lugar, la promesa de otra escena en la que de manera fantasmática a veces ella escuchaba las voces de la mamá, la sensación de que la madre la estaba gritando. Ella también nos plantea algo que resulta muy llamativo y es la fascinación también que ella tiene al ver ese grupo de hombres que pasaban cerca de su casa y cómo eso también le hace figurarse otra posible escena en la que escapa de un poco el maltrato de la madre. Bien. Por otra parte, les decía que cuando alguien se vincula a un grupo armado, se generan también proximidades, lazos, que había una construcción de un otro que podía ser alguien a eliminar una amenaza, pero también hay un otro que hace parte del grupo, que es un otro que es cercano, que es próximo. Entonces, esos lazos que se crean pueden borrar la distinción que un sujeto puede tener entre sí mismo y el otro. Patricia, así se llama la chica, no tiene ningún inconveniente en que se revele su nombre. Ella compartió uno de los eventos más complejos, me lo comparte y me cuenta que uno de los momentos más difíciles es cuando muere el jefe del campamento y cuando muere su pareja. Es decir, en un ataque que hace las fuerzas militares, mueren tanto el comandante al que ella le había colocado una función casi que inconsciente de padre y muere su pareja. Entonces, eso es un momento totalmente estremecedor para ella, que representa y precipita una destitución subjetiva, que se une al retorno a la vida civil y esto finalmente lanza a esta mujer a 2 intentos de suicidio. La agresividad entonces se vuelca contra el propio cuerpo. Freud nos hablaba de los distintos caminos que puede tomar estos impulsos agresivos. En este caso, lo que ella hace es volcar la agresividad que no puede, digamos, poner en otro, lo que hace es volcarla sobre su propio cuerpo. Los investigadores y psicoanalistas François Davant y Jean-Max Godelier se han enfocado en el estudio de los traumas de la guerra y señalan que el suicidio es una de las vías o los intentos de suicidio son una solución que uno mismo se impone y que parece menos insensata que una muerte viviente. Lo dice en relación a soldados, a personajes combatientes que han sobrevivido y cuyos compañeros han muerto en la batalla. Entonces, lo que estos investigadores señalan es muy interesante
porque lo que nos muestra es, digamos, cómo esa sensación de culpa también se vuelca sobre el propio cuerpo, de tal manera que el sujeto, digamos, hace un pasaje al acto. Bien. Este trabajo, finalmente, lo que nos lleva, digamos, esta escucha de mujeres combatientes, que es una escucha una por una, lo que nos lleva es a las siguientes ideas, que no me atrevo a cerrar de manera total, porque precisamente lo que el psicoanálisis privilegia es una escucha singular. Cada relato lo que nos muestra son dimensiones singulares de la guerra. Para ninguna es igual. Entonces me permitiré señalar algunos puntos. Contar la guerra desde lo femenino o escuchar la guerra desde lo femenino implica precisamente que los relatos no son de orden heroico, que esos relatos que aparecen en estas mujeres tienen que ver más bien con detalles, pequeños detalles de la cotidianidad que se alejan de las versiones cargadas de heroísmos que son muy típicas de las versiones masculinas en relación a la guerra. Un segundo punto tiene que ver con que hemos llamado almas bellas, guerreros justos, tomando un poco la referencia a la investigadora María Cristina Rojas, es los estereotipos relacionados con el papel de los hombres y las mujeres en la guerra. Mientras las mujeres están ubicadas más del lado del cuidado, digamos hablando en términos de estereotipo, de la protección, los hombres están ubicados del lado de los guerreros. Lo que la investigación nos muestra justamente es que también hay almas que no necesariamente están ubicadas en este estereotipo, sino que hay mujeres que también están fascinadas por la guerra, por las armas, por las acciones bélicas, y que esto subvierte un poco la idea de almas bellas, guerreros justos. Por otra parte, también nos hemos encontrado con dos elementos que quisiera destacar y que son fundamentales. Es la trivialización del rol de mujeres en la guerra, de manera que muchas veces los roles de las mujeres son entendidos más del lado del cuidado, de la protección, lo que venía señalando, pero además esto hace que haya como una suerte de taponamiento en las formas como se comprende y se historiza el lugar de lo femenino en la guerra. Y finalmente, para entrar directamente al campo del psicoanálisis, es lo que nos hemos encontrado es con distintas formas de la negación de lo femenino. Ojo que esa negación de lo femenino no necesariamente tiene que ver con que la mujer ingrese a un grupo armado, porque antes de su ingreso pues pueden haber elementos de su propia historia que movilizan incluso la elección. Pero de lo que nos hemos dado cuenta es que muchas mujeres tienden a masculinizarse para pertenecer. Y en ese sentido parece una cosa curiosa porque en el discurso aparece mucho esta cuestión de ser igual a los hombres, pero esa igualdad no pasa solamente por una cuestión de los oficios y de las actividades que desempeñan, sino también en la cuestión de igualarse en los roles, en las posiciones masculinas. Entonces, esto es muy interesante porque no es sin consecuencias para cuando las mujeres salen del grupo armado y se encuentran con unas nuevas lógicas de la vida civil en la que tienen que enfrentar otra vez y reconstruir la identidad y la manera como se posicionan en el mundo. Bueno, esta investigación nos plantea también preguntas en relación a la ética, al poder escuchar. Para el psicoanálisis, la ética no pasa por una cuestión moral del bien y del mal, sino de un sujeto que enuncia sus verdades y que se hace responsable de lo que dice. En este sentido, esta investigación nos plantea poder escuchar voces que normalmente no son escuchadas porque entendemos que la lógica binaria entre víctima-victimario también genera unos efectos en relación a cómo se pueden escuchar los relatos de estas personas, pero consideramos que este elemento es fundamental para poder comprender los distintos elementos que conforman un conflicto tan complejo y tan duradero como es el caso del conflicto armado colombiano. Pero además también es poder ponerle a la guerra un rostro de mujer al que no estamos muy acostumbrados, pero que también es una realidad
que hay que poder escuchar y hay que poder decir e intervenir y dar un espacio para que estas mujeres puedan hablar de lo que les pasó. Bueno, yo hasta acá dejo porque ya estoy un poco tomada de los tiempos, pero quiero agradecer por la atención prestada y quiero dejar por acá mi información de redes sociales para, en caso de que hayan preguntas, deseo de intercambio, con mucho gusto. Hasta luego y muchísimas gracias.